Compañeras, compañeros, en primer lugar, gracias por la invitación a los organizadores. Realmente un doble compromiso, cerrar el ciclo y tratar de transmitir en poco tiempo esto que llamamos de octubre a octubre, que no tiene nada que ver con la Revolución de Octubre ni con la Estación Finlandia como origen. A lo mejor algunos pensaron que iba a hablar de Lenin y de la toma del poder. Ustedes han hecho ya un recorrido muy interesante con personalidades de nuestra cultura, desde la Divina Comedia hasta Marechal. ¿Qué es lo que vengo a compartir con ustedes? En primer lugar, tendría que comenzar como Martín Fierro invocando a los santos del cielo, y en este caso a los dos santos de los cuales vengo a hablar, Juan Perón y Juan Pablo II. En segundo lugar, ¿qué es lo que voy a intentar hacer en este breve? Tratar de descubrir qué es lo que nos une en lo más profundo de la identidad nacional con la identidad cultural del cristianismo y más que nada el pensamiento que desarrolló Juan Pablo II mediante la acción y la reflexión en los 26 años de su pontificado. Y señalar algunos hitos centrales que nos vinculan a aquella verdad peronista que dice somos profundamente humanistas y cristianos. ¿Qué significa eso en términos de doctrina social de la Iglesia y del pensamiento de Juan Pablo II? Y para empezar esta vinculación o esta reflexión, yo nací en el año del Libertador General San Martín, por lo tanto me siento identificado a esta línea histórica de la cual estamos hablando. Gracias. Pero además nací en una familia peronista, es decir, yo no me hice peronista, nací peronista, casi sin darme cuenta. Pero como quiero decir, tuve la facilidad de primero amar al peronismo y después intentar comprenderlo. Que es un poco la experiencia de aquellos que primero fuimos bautizados y después empezamos a pensar que era esto de ser cristiano. Y por eso digo que quería empezar con una reflexión leyendo un párrafo del 1 de mayo de 1955, el último discurso de Perón en el Congreso Nacional, antes de la contrarrevolución que muy poco tiempo después llegó. Y me llamó siempre la atención este discurso, porque en un momento muy difícil de la Argentina, como era 1955, mayo de 1955, y no hace falta entrar en detalles de lo que estoy hablando, Perón dedica ese mensaje a la juventud. Y al final del mensaje dice lo siguiente: dedico este mensaje a la primera niñez privilegiada en 1943. La mayoría de los que estamos acá fuimos parte de esos privilegiados. Que es ahora juventud dignificada y optimista, capaz de realizar cualquier empresa, cuanto más heroica mejor. Y al dedicárselo me permito recordar a todos que los muchachos y muchachas que en 1955 en cada uno de ellos reside la patria futura. Cito esto porque me voy a referir al concepto de patria en Juan Pablo II y Juan Perón, que tienen la misma raíz y la misma
identidad o fundamento. Creo en ellos, decía Perón, miran hacia adelante y hacia arriba. Esto también es muy marechaliano, mirar adelante y hacia arriba, y ustedes tuvieron el privilegio de tener a Graciela Maturo, tal vez una de las mayores exégetas del pensamiento de Leopoldo Marechal que tenemos vivas. Ven la altura de mi empresa y la claridad de mi divisa, porque en los ojos limpios les brilla el alma despojada de la soberbia que enceguece a los hombres maduros. Trataré, como soy un hombre maduro ya, de no transmitir esta soberbia que enceguece. Creo en ellos, repito, y creo en ellos porque les he entregado en custodia mi empresa y mi divisa. La bandera que tanto he deseado y deseo colocar en la cumbre de mis ideales. Ellos verán la Argentina del año 2000. Ellos verán en plenitud la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Ellos serán los artífices elegidos para coronar la unión de los pueblos americanos, porque el signo de América señalará para toda la humanidad el comienzo del tercer milenio en el calendario cristiano de la historia. Ellos realizarán todas nuestras esperanzas y todos nuestros sueños, y también nuestras utopías. A ellos, que son el porvenir, les corresponde la justicia. Pues este mensaje, que tiene la noble pretensión de señalar los caminos por donde el pueblo argentino podrá alcanzar la cumbre de su más alto destino, debo advertirles, por la experiencia de mi vida, que todos los caminos que llevan a la cumbre son duros y difíciles. Es necesario ascender en el más absoluto equilibrio entre la inteligencia del corazón y del cuerpo. Y ahí hay otro dato sobre el cual después voy a vincular con Juan Pablo II. El tema del corazón y del cuerpo, o lo que llamaba Evita la sabiduría del corazón, la intuición. Cuando se piensa mucho, la lógica de la razón enfría hasta congelar los sentimientos. Cuando el entusiasmo es excesivo de los grandes corazones, frecuentemente se confunde la inteligencia. Cuando se siente demasiado, se deja de pensar. Confío plenamente en la juventud de 1955. Realizará con éxito la empresa de su ascensión hacia la patria futura. Tiene todas las condiciones para alcanzar el éxito. Está construyendo desde ahora la victoria del mañana. Señalada la cumbre, a nosotros nos queda la íntima satisfacción de haberles señalado la cumbre y sus caminos. Nos queda el gozo anticipado de haberles entregado nuestra propia bandera, sin egoísmos, para que ellos la claven en la cumbre del destino nacional y la dejen allí, flameando entre la tierra y el cielo. Quería empezar desde ahí, porque me siento muy identificado con este mensaje en la medida en que yo también fui un privilegiado de Perón y Evita. ¿Y esto a qué me lleva? Perón en el discurso habla del año 2000 y del tercer milenio del cristianismo. ¿Y en qué vinculo esta charla de octubre a octubre? Porque el Perón que nos enseñó el camino del continentalismo hacia la universalización se entronca directamente con Juan Pablo II, que fue el depositario por el Señor de la historia en guiar al pueblo de Dios en el proceso de globalización o de universalización. Y en ese sentido ambos conductores se tocan, en el sentido de que nos prepararon no solo racionalmente, sino también con sentimiento y con mística para caminar y transitar este camino. Lo otro que quería compartir con ustedes es reflexionar también sobre el ADN cultural de ambos
santos. ¿Y a qué me refiero cuando digo ADN cultural? Así como existe en cada uno de nosotros un ADN biológico que nos determina en ciertas características de cuerpo y de mente y de posibles enfermedades que nos van a aparecer producto de ese ADN que llevamos, también existe en cada uno de nuestros pueblos un ADN cultural. Un ADN cultural que de alguna manera se entronca con todo lo que ustedes fueron desarrollando aquí, como la identidad cultural del hombre argentino. Esa identidad cultural del hombre argentino es finalmente con lo cual voy a terminar esta charla. Pero quiero partir del ADN cultural nuestro y que en alguna forma se relaciona con el tema de la concepción de la historia en Juan Pablo II y Juan Perón. Y que tiene que ver con el destino. Decía Perón, soy hombre del destino. Él se refería a Napoleón cuando decía Napoleón que el destino era la política. Pero el destino en términos cristianos es algo más que eso y es mucho más profundo que simplemente definirlo como la política. Ser hombre del destino es ser hombre de la providencia. Nosotros no somos hombres del azar, porque ese es un problema de la probabilidad estadística. Tampoco somos hombres del sino, como creían los griegos, y que nada podía ir en contra de los dioses. Nosotros somos hombres del destino. ¿Y qué es el destino? El destino, y en el fondo eso es la política, es descubrir la voluntad de Dios y realizarla. Eso es el destino. Y el arquetipo de la construcción del destino personal y colectivo para Juan Pablo II y para Juan Perón era María, es María, y para nosotros también. El arquetipo de la construcción de nuestro destino es el sí de María, es confiar todo en la voluntad de Dios y ponerse a realizarla. Esa fue la tarea de Juan Pablo II a lo largo de su pontificado. Esa fue la tarea de Juan Perón a lo largo de la construcción de la Argentina. Descubrir cuál era la voluntad de Dios y realizarla. Y en ese sentido, al realizarla, cumplía aquella vieja teoría aristotélica de que el yo se realiza en el nosotros, que la ética individual culmina en la política. En ese sentido estamos hablando de política. Hacer el destino es hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que tienen que ver con la voluntad de Dios. Porque ¿y dónde encontramos esto? Juan Pablo II lo buscaba en el libro del Génesis. Cuando a Juan Pablo II le preguntaban ¿cómo hay que leer la historia? ¿Y qué decía él? Lean los 3 primeros capítulos del Génesis. La Biblia tiene un sinnúmero de libros. El primer libro de la Biblia es el libro del Génesis. El Pentateuco, su primer libro es el Génesis. En el Génesis, decía Juan Pablo II, está la respuesta a todos los problemas del ser humano y a todos los conflictos que a lo largo de la historia va a tener el ser humano. Porque ahí está aquello que llamamos nosotros la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación manifestadas en el concepto de paraíso. Pero también está la cultura de la muerte en Caín contra Abel. Y también está la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente al hermano. Y eso es el peronismo. Hacernos cargo de los compañeros, de todos aquellos que necesitan. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿soy yo acaso responsable de mi hermano? Y la respuesta es sí. Y eso es peronismo. Ese es el punto de partida del ADN cultural, tanto de Juan Pablo II como de Juan Perón. El punto de partida es desde dónde entendemos la historia. Y la entendemos desde la libertad que tiene el hombre de hacer o no hacer la voluntad de Dios.
Normalmente se dice que el Génesis es un libro del castigo de Dios a los seres humanos, porque no cumplieron con su misión o con su destino. Pero no nos olvidemos que el Génesis también es un libro de la gran esperanza. Y Juan Pablo II se definía como mensajero de la esperanza. Y Evita Perón era la dama de la esperanza. Es decir, la esperanza es muy nuestra, está muy vinculada a la historia argentina. Esperamos contra toda esperanza. Y la generación del 55 esperó contra toda esperanza. Hasta que la esperanza se transformó en realidad. El 17 de noviembre del 72, la esperanza se hizo realidad. Los que intentaron matar a Juan Pablo II en abril o en mayo del 81 creían que acababan con la esperanza. Fue María la que intercedió para bajo la protección de Fátima, para que la esperanza no fuera asesinada. Entonces, en primer lugar, una idea que quiero fortalecer: nuestro ADN cultural se fundamenta en las raíces tanto del cristianismo como en el peronismo. ¿Y cuál es la raíz a la cual se remitía Perón cuando hablaba de la Argentina, de la cultura argentina? Y ustedes supongo que ya la han trabajado. El Martín Fierro es para nosotros lo que el Génesis es para los cristianos. El Martín Fierro es el punto de partida de la identidad nacional argentina, porque sintetiza lo que fuimos, lo que somos y lo que pretendemos ser. Y de alguna manera en el Martín Fierro está contenida la historia argentina, que podríamos señalar en etapas. El paraíso original, y si recuerdan el Martín Fierro, creo que la profesora lo ha hecho muy bien aquí, no recuerdo su nombre, pero todos tienen claro de quién estoy hablando. Yo recuerdo esta tierra en que el paisano vivía y sus hijos y mujer tenía, etcétera. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Pero después Martín Fierro y el pueblo argentino en aquel entonces perseguido, ¿y a dónde va? Va a la periferia del sistema. Se refugia con los indios. Se refugia con aquello que eran periferia del sistema argentino de aquella época. Pero ahí se reencuentra a sí mismo y se reencuentra con su destino. ¿Y a través de qué? Si recuerdan, se encuentra con su destino a través de dos personas. Porque siempre el destino se nos aparece como personas, no como idea, no como ideología, sino como encuentro personal. Y ese encuentro personal es con el amigo, el sargento Cruz, y con la cautiva. Es una mujer quien recupera a Fierro en su identidad. Le da de nuevo la tarea de encontrar su destino. Y entonces tenemos la vuelta del pueblo, la vuelta de Martín Fierro, el reencuentro con sus hijos, que es la parábola del encuentro del pueblo argentino con su líder. Es decir, esa es nuestra historia permanente. Tratar de reencontrarnos con nuestro destino, que en el fondo es qué nos pide Dios en la Argentina de hoy, y segundo, cómo lo construimos. Y lo construimos en el encuentro con el otro. Porque como dice Martín Fierro, el hermano es hermano, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Esa es la base también del cristianismo. El cristianismo es una religión basada en la confianza. Porque la fe es la confianza. ¿Y en quién confiamos? Y yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿en quién confían? Yo soy cristiano, pero nunca he visto a Cristo resucitado, ni se me presentó la Virgen María, ni tuve ninguna revelación. ¿Por qué soy cristiano? Porque creo, en mis maestros en la fe no me engañaron. Creo en la palabra del otro. ¿Por qué somos peronistas? En principio porque creímos en Perón. Y porque creímos en Perón lo amamos.
Entonces para mí es muy difícil hablar de dos personas que amo, porque el amor va más allá de la ley, el amor va más allá de la razón. El amor es dar la vida por aquello que se ama. Y no estoy hablando del martirio, estoy hablando de dar la vida en nuestro tiempo. Lo más rico que tenemos en la vida es el tiempo. Militar, trabajar por la construcción de nuestro destino es dar la vida día a día, minuto a minuto. Hoy ustedes están dando la vida por esto que creemos. Están dando su tiempo, que es lo más valioso que tienen, porque lamentablemente el tiempo no vuelve más. Y esto tiene que ver con la concepción de la historia, del peronismo y de Juan Pablo II. La historia es la construcción en el tiempo de la voluntad de Dios, y eso es la política, ese es el destino. Pero para eso necesitamos, como necesitó Fierro, del amigo y de la mujer. La mujer para nosotros es María. En Juan Pablo II también era así. La mujer para Juan Pablo II, que guiaba su destino, era María. Y del amigo, es decir, de los compañeros que tenemos al lado. Y no son una abstracción, son aquellos que habitan nuestro mismo territorio, son aquellos que comparten nuestra vida, son aquellos que caminan al mismo tiempo que nosotros. Entonces, en el ADN de nuestra identidad cultural está María, está la mujer como punto de partida, está la esperanza. Y en segundo lugar está el sí, porque en María la palabra clave es cuando le dice sí a la propuesta. Entonces la historia es nuestro destino realizado y la oración es el diálogo entre lo eterno y nosotros para descubrir cuál es nuestro destino. Decía Juan Pablo II que más allá de los sistemas filosóficos hay expresiones en las cuales el hombre busca dar forma a su propia filosofía. Se trata de experiencias personales, tradiciones familiares o culturales, o de itinerarios existenciales, en los cuales se confía a la autoridad de un maestro. Si miramos atrás, eso es nuestro paso por la vida. Cada uno de nosotros tiene un ADN cultural que ha ido construyendo a lo largo de su vida, desde su familia, sus amigos, el barrio en el cual vivía, el pago en el cual habitaba y quiénes fueron nuestros maestros. Nuestros maestros son aquellos en los cuales confiamos. Cada uno cree, confía en los acontecimientos adquiridos por otras personas. Es por eso que estamos haciendo este ciclo de conferencias. En realidad ninguno vivió, o casi ninguno vivió las épocas que están citadas aquí al principio. Pero confiamos en que lo que nos transmitieron es la verdad. Y la asumimos como verdad. Y la transformamos en nuestra cultura, en nuestra identidad cultural. Cada hombre está inmerso en una cultura. De ella depende y sobre ella influye. Esa es nuestra vida. ¿Qué es la cultura? Una forma de relacionarse con Dios, una forma de relacionarse con los demás, una forma de relacionarse con la naturaleza, una forma de concebirnos a nosotros mismos. Si somos eternos o somos circunstanciales. El peronismo es una filosofía basada en la eternidad del ser humano, porque es una verdad cristiana. Creemos en la inmortalidad y por eso decimos que Evita el 26 de julio pasó a la inmortalidad. Es decir, la inmortalidad para nosotros no es simplemente una idea, es una realidad. Y en el cristianismo los muertos están vivos. Por eso siempre hemos dicho que Perón vive y Evita vive. ¿Qué tiene que ver entonces esto con
lo que estamos desarrollando de Juan Pablo II y Juan Perón, o de octubre a octubre. La otra reflexión que quiero hacer, y que tiene que ver con lo que ustedes se plantearon a lo largo del curso, es el concepto de patriotismo. Y anticipé anteriormente que el patriotismo tenía que ver mucho con el pensamiento de Juan Pablo II y con el pensamiento de Juan Perón. Y cuando digo pensamiento no hablo de idea o de ideología, estoy hablando de la experiencia vivida y transmitida. Juan Pablo II y Juan Perón se unían en un punto: el patriotismo es el amor a lo que heredamos de nuestros antepasados. Es decir, el patriotismo es para nosotros lo que heredamos de la línea histórica que estamos sosteniendo. Pero también decía Juan Pablo II que la patria es una madre para cada uno. Lo mismo decía Perón en los años 50. La patria es nuestra madre. El patriotismo, por lo tanto, es amar todo lo que es patrio, es decir, su historia, sus tradiciones, la lengua, el territorio, la obra de nuestros compatriotas. Es por eso que somos patriotas, porque amamos no solo una tierra, sino también amamos una cultura que nos identifica al resto del mundo y que para Juan Pablo II era la soberanía más importante. La cultura era lo que identificaba a una patria que se transformaba en nación y al mismo tiempo permitía soportar cualquier embate, porque la identidad cultural era la soberanía fundamental de una nación. Armados de una cultura se puede resistir, se puede sobrevivir. Sin esa identidad cultural, y por eso celebro el trabajo de este ciclo, la identidad cultural del hombre argentino, sin esa identidad cultural es imposible presentarnos, plantearnos o repensar un futuro posible. La identidad cultural se protege y anima por lo que integra el concepto de nación. Juan Pablo II vinculaba esto a la historia del pueblo, al pueblo de Israel. Moisés era el líder carismático, el profeta. Para nosotros el líder carismático y el profeta ha sido Juan Perón, que si uno lee sus discursos en perspectiva histórica, vemos que se anticipó como profeta a aquellos problemas que iba a tener la humanidad en el siglo XXI, desde lo ecológico hasta lo social, hasta lo político. Esa es la tarea del profeta: conducir, pero también ver el futuro. La nación, por lo tanto, es para Juan Pablo II lo mismo que para nosotros: una comunidad de personas unidas por la cultura. Y eso es lo que somos nosotros, una comunidad de personas unidas por una cultura. En términos de Perón, la comunidad organizada. Y solo se organiza una comunidad cuando tiene una doctrina. La doctrina es el alma de una cultura. Por lo tanto, de alguna manera nosotros somos la expresión viva de esa identidad cultural. Repito lo que dijo Juan Pablo II en la UNESCO el 2 de junio de 1980. La cultura es la soberanía fundamental de una nación. Y esto creo que es importante en tiempos, como ustedes ya han visto, de la amenaza de las pseudoculturas que intentan modificar nuestra identidad, nuestra raíz histórica, los valores centrales de nuestra identidad. El otro... ¿Hasta qué tiempo? ¿Cómo es la...? Muy bien, estoy coordinando esta mañana. Bueno, siempre corta. Está bien que viví en Venezuela, pero todavía no hablo 8 horas seguidas, es calma. No es aló presidente esto. No, es para no aburrir ni... No, eso no.
Bueno, cuando suene un celular es porque están aburridos, así que ya me doy cuenta por ese lado. Entonces, ¿qué? Decía Juan Pablo II que todo creyente sabe que el comienzo de la historia del hombre ha de buscarse en el libro del Génesis. Y el libro del Génesis es muy cortito, se lo puede leer fácilmente. Y creo que es un buen elemento para analizar la historia en esta perspectiva. Por lo tanto, la historia, tanto para nosotros como para Juan Pablo II, se desarrolla en una dimensión horizontal, que es la relación con las personas. En el espacio y en el tiempo, porque por ahora somos hijos del espacio y del tiempo. Pero también es una relación vertical, y esto también es muy marechaliano, la batalla celeste y la batalla terrestre. Y la batalla vertical, o la dimensión vertical de la historia, se escribe también con Dios. Por eso, para el cristianismo, Dios es el Señor de la historia, o como decía Perón, yo conduzco pueblos y conduzco personas, lo demás lo conduce Dios. Y entonces definirse como hombre del destino es ser hombre de la providencia, es ser el hombre elegido por Dios para realizar la unidad de los argentinos, para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Y dónde encontramos estos valores peronistas de la solidaridad, de la dignidad del trabajo, de la dignidad del ser humano, de la solidaridad y de la justicia social? Me remito a Juan Pablo II para hacer esta relación. Juan Pablo II escribe en los años 80, 1981 exactamente, una encíclica sobre el trabajo humano, que muchos economistas dijeron que estaba desactualizada, porque la entendieron en clave de ciencia económica, si es que la economía es una ciencia. Yo diría en clave de mentira económica. Pero Juan Pablo II se refería en esa encíclica, a partir de algunos conceptos de la economía, a lo más profundo que tiene el trabajo. Perón decía: el trabajo es la suprema dignidad de la República. Juan Pablo decía: el trabajo es la forma en que el ser humano se hace más hombre, se hace más persona, o lo que él llamaba la dimensión subjetiva del trabajo. ¿Y de dónde viene esto? En Perón y en Juan Pablo II. Es la única cita del Evangelio que me acuerdo. Mateo 20. Parábola del viñador que va a contratar obreros a la viña. Para los que no se acuerdan de la parábola, brevemente, hay un empresario que va a contratar obreros para trabajar en la viña. Va a primera hora del día, contrata a algunos por un denario. Los que saben de exégesis de la Biblia dicen que un denario era un salario justo para un jornal en aquella época. Va a media mañana, ve a otros y le dice: vengan a trabajar por un denario. Va a mediodía, encuentra a otro y dice: vengan a trabajar por un denario. Va a media tarde y pasa lo mismo. Y va una hora antes de que se ponga el sol y se acabe la jornada laboral, en aquella época, y dice: ¿qué hacen ustedes acá? Estamos acá porque nadie nos contrató. Vengan a trabajar por un denario. Al final del día aparece el dirigente sindical reclamando a cada uno según el trabajo realizado. Y entonces empieza el cuestionamiento: ¿por qué a fulano mengano recibe un denario cuando trabajó una hora, o trabajó 4, o trabajó 6 y no trabajó las 8? Solamente por decir 8, por establecer una conquista de los trabajadores en el mundo. ¿Y cuál es la respuesta del empresario? La respuesta es muy peronista. ¿Por cuánto te contraté? ¿Cuál fue nuestro contrato? ¿Lo cumplí o no? ¿Fui justo o no fui justo? Te contraté por un denario, te pago por un denario. Primer dato: la justicia social se realiza a través de la ley y de distribuir a cada uno según
lo que le corresponde. Pero después aparece el otro dato de esa historia, que es pagarle más allá de lo que correspondía por ley a aquellos que estaban sin trabajo y querían trabajar. Porque esto también tiene que ver con la ética del trabajo y lo que San Pablo decía: el que no quiere trabajar, que no coma. En el peronismo la dignidad del trabajo se ejerce, y por eso Perón decía: el deber del gobierno es crear trabajo. Y esa es la manera de dignificar al ser humano, que todos puedan conseguir su jornal. ¿Qué es lo que aparece aquí entonces en aquella parábola? Aparece la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? En términos nuestros es la gauchada. Es hacer el bien sin mirar a quién. En términos cristianos, la solidaridad es amar más allá de lo que la ley me obliga a hacer. A lo largo de mi vida he visto muchos ejemplos de ustedes, no de todos los que están acá, porque no a todos conozco, de ir más allá de lo que la ley les obligaba a hacer, de dar más de lo que tenían obligación de dar. Eso es la solidaridad. Es llegar al necesitado más allá de lo que dice la ley, o lo que decía Eva Perón: donde hay una necesidad existe un derecho, que es dar vuelta a la lógica liberal de la razón jurídica. Para que exista un derecho tiene que estar en la ley. No, los derechos humanos están previos a la ley, porque en eso se basa la dignidad del ser humano. El hombre es digno porque es creado por Dios. El hombre es digno porque tiene obligación de ser hermano del hombre. En eso se basa la dignidad. Y en cada necesidad humana, por lo tanto, hay un derecho. Y el deber de todo gobernante, como decía Marechal, es hacer posible ese derecho. Construir las bases necesarias para que ese derecho se transforme en realidad. Eso es lo que hizo Perón. Es lo que dice nuestra marcha. La Argentina grande con la que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón. Por eso para nosotros mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y esta es la línea histórica que a lo largo de la historia argentina, la línea de pensamiento y la línea de sentimiento que se ha desarrollado a lo largo de toda esta historia. Es la base fundamental de nuestra cultura. Es la dignidad fundamental, la del ser humano. Es lo de Martín Fierro. Los hermanos sean unidos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque tenemos el mismo patrimonio, porque compartimos la misma patria, porque tenemos los mismos padres fundadores, que son los que ustedes vieron aquí con el famoso bicentenario. Es decir, que todo esto nos lleva a preguntarnos lo mismo que Juan Pablo II. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿En qué se basa nuestra soberanía fundamental? La pérdida de la soberanía fundamental no es solo la pérdida del territorio o la pérdida del control económico de un país. Es la pérdida del futuro de los jóvenes y de los niños. Es la pérdida de la esperanza compartida. Es la pérdida del sueño común. Es la pérdida de aquello que para el peronismo fue una patria grande y un pueblo feliz. Si perdemos ese horizonte de construcción del futuro, nos roban la esperanza, pero también nos roban la cultura, que en el fondo es lo que está ocurriendo en muchos lugares de esta América Latina. Una gota de agua. En la segunda parte quiero hablar de nuestras convicciones y explicar un poquito cuáles eran las convicciones de Juan Pablo II, que en el fondo también eran de Juan Perón. Y cerrar, ¿cuáles son los conceptos claves que vamos descubriendo aquí? Tanto en Juan Pablo II
como en Juan Perón, los dos tenían el sentido de la historia como ciclos históricos. Perón lo explicaba de distintas maneras. ¿Se acuerdan las etapas de la revolución? La etapa doctrinaria, la etapa de toma del poder, la etapa dogmática, la etapa institucional. Pero también Perón hablaba de los ciclos históricos, y él decía que en la Argentina cada ciclo histórico dura entre 10 y 15 años, y que al final de ese ciclo había que repensar nuevamente el proyecto nacional o la historia nacional. En cambio, Juan Pablo II hablaba de otra manera casi de lo mismo. Juan Pablo II hablaba de la circularidad. ¿Y qué decía? Que en cada pueblo, y que en la iglesia, y en cada persona, en cada uno de nosotros, hay distintas etapas. Y él llamaba, en la historia del pueblo de Dios, existía la etapa purificativa, que sería para nosotros la etapa doctrinaria. ¿Por qué? Porque en el caso del cristianismo la etapa purificativa son los 10 mandamientos. Es tener claro hacia dónde vamos, es tener claro lo que hay que, la ética que hay que vivir, la cultura que hay que poner en práctica. Es decir, que el punto de partida es una purificación interior para vivir de acuerdo a eso. En el caso del peronismo, esa es la doctrina, esas son las 20 verdades. Si uno lee las 20 verdades, ahí tienen los 20 mandamientos que hay que cumplir. Y que aún hoy son válidos, tal como cuando fueron pronunciados. Con alguna adaptación que hizo Perón en, en su regreso definitivo, ¿no? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero nuestra comunidad se forma en el equilibrio de lo individual y lo colectivo, del interés personal y del interés colectivo, del bien común, que eso en términos de doctrina social de la Iglesia es lo que llamamos bien común. La otra vía, o la segunda etapa que decía Juan Pablo, es la vía iluminativa. En ese momento hay que desarrollar las virtudes para el cumplimiento de la ley que recibimos. Entonces nos tendríamos que preguntar hoy, para nosotros, que para mí estamos en la etapa iluminativa, para usar una analogía con Juan Pablo II, sabemos lo que somos, sabemos para qué estamos en esta Argentina, hemos recibido el mensaje tanto de Perón como de la Virgen. Bueno, la etapa iluminativa es cuáles son las virtudes que hay que desarrollar para que ese mensaje se haga realidad. Y eso es una tarea individual, personal, pero también es colectiva, es comunitaria. Porque tanto el cristianismo como el peronismo son organizaciones comunitarias. Nosotros ponemos el énfasis en lo personal, pero trabajando en comunidad. En lo personal, pero fortaleciendo la familia, fortaleciendo nuestros compañeros, nuestra organización, etc. Y luego está la vía unitiva, que es la etapa final de este proceso, decía Juan Pablo II. La vía unitiva es cuando mi perfeccionamiento personal y el perfeccionamiento colectivo hacen posible la unidad. Recuerden que tanto en el peronismo como en el cristianismo primitivo, la perfección se alcanza en lo orgánico. No es una religión individual, no es un movimiento de suma de individualidades. Es un movimiento solidario, quiere decir que la perfección se alcanza en la organización, no se alcanza solamente en lo individual. No somos budistas ni somos individualistas. La perfección se alcanza en lo orgánico. Ese es el objetivo de la familia, de la comunidad y de todas las organizaciones que llamaba Perón organizaciones libres del pueblo. Ayudar a que los seres humanos sean mejores
con la ayuda de los otros. Y entonces en el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Si nos juntamos es para ser mejores. Más vale no juntarnos si es para ser peores que antes. Y entonces la vía unitiva es la última etapa del camino interior. Y cuando hablo de camino interior, hablo del camino interior de una persona, pero también hablo del camino interior de un pueblo. Es la contemplación del ser divino o la experiencia del amor. Porque Dios es amor. Entonces, decía Evita, el peronismo es una gran obra de amor. A veces hemos perdido de vista ese concepto de Evita. El peronismo no solo es una expresión política, el peronismo es una obra de amor. Y en el sentido que estaba diciendo antes, es ir más allá de lo que la ley me exige. Es llegar hasta donde no llega la ley. Es llegar a donde me necesitan y no donde simplemente me obligan a ir. Y les pongo un caso. En junio yo estuve en un encuentro en Roma, convocado por la Comisión Justicia y Paz, de expertos en doctrina social de Iglesia de todo el mundo. Pero el ejemplo que quiero traer aquí es de un contacto personal que tuve con el responsable de un instituto de formación internacional en China. El gobierno chino pidió a los jesuitas que se hicieran cargo de la formación de los responsables de la política internacional en China. Y este hombre con el cual me puse a hablar, un jesuita suizo, que está a cargo del Instituto de Relaciones Internacionales de Beijing, me decía una cosa interesante que tiene que ver con esto que hablábamos del amor. Dice que lo manda a llamar el ministro de Salud de China, del gobierno chino. Los chinos tienen un problema muy serio con la lepra. Y el ministro le dice, nosotros tenemos un problema en los leprosarios, es que nuestros cuadros políticos no quieren ir a los leprosarios a trabajar, porque no soportan el trabajo en los leprosarios. Dice, pero ustedes están mandando hermanitas a trabajar en los leprosarios y lo están haciendo muy bien. Y entonces el ministro de Salud le pregunta a este jesuita, ¿cuál es el secreto de que las hermanitas trabajen en los leprosarios y lo hagan bien? Este hombre le dijo la verdad, el secreto es el amor a Dios y el amor a los demás. El pobre ministro chino le dijo, yo no puedo decir eso en público, pero reconozco que es verdad. Claro. Es decir, el amor va más allá, eso es lo que quería transmitir como mensaje, el amor va más allá de las obligaciones simplemente organizativas, políticas, partidarias, de la ley o del que fuera. El amor es ir más allá de lo que nos obliga la ley, incluso ir más allá de nuestros propios intereses. La vida de Perón, la vida de Evita son ejemplos de personas que fueron más allá de sus propios intereses. Y cuando digo esto es que fueron más allá, es que se obligaron ellos mismos a ir más allá. ¿Por qué? Porque hacían la voluntad del pueblo, que en el fondo es la voluntad de Dios. Decían los latinos hace muchos años, lo que un pueblo canta es lo que un pueblo cree. Díganme lo que ustedes cantan y yo le diré en qué creen. Durante muchos años la marcha peronista fue nuestra identidad, aunque estaba prohibida por la ley, aunque estaba prohibido en cantarlo en lugares públicos, y lo transmitíamos de boca en boca, lo transmitíamos de padres a hijos, lo transmitíamos de abuelos a nietos, etcétera, etcétera. Porque creíamos en lo que cantábamos y cantábamos lo que creíamos. Esa es nuestra fe.
Antes de la pausa, simplemente quiero hacer una última reflexión. Cómo entronco también la ética social de Juan Pablo II con la ética de Juan Perón y del peronismo. Y esto tiene que ver también con el mito fundante de la Argentina y con el mito fundante del cristianismo. Decía Perón: siempre aprecio y mido el corazón de las personas por todo cuanto hagan por los niños y por los viejos. Por los niños, porque son el futuro de la patria; por los viejos, porque dieron todo por nuestra patria. Juan Pablo II escribió también algo similar. Él decía: la justicia de una sociedad se mide en la forma en que trata a los niños, a las personas por nacer, a los ancianos y a los discapacitados. Entonces, el grado ético para mirar a una comunidad no es el crecimiento económico, no es la distribución de la riqueza solamente, es también cómo se trata a los niños, a la vida por nacer, a los viejos y también a los discapacitados. Y eso es el peronismo. Si ven la obra de Perón y la obra de Evita, es esto lo que han hecho. Han dado dignidad a los viejos y han dado esperanza a los niños. Los únicos privilegiados son los niños. Es decir, que la obra de Perón fue anticipatoria de Juan Pablo II. Yo no sé si Juan Pablo II conoció o no la obra de Juan Perón. Y tal vez no importa si la conoció o no la conoció. Lo importante es que los valores eran compartidos. El criterio de juicio sobre la ética de la sociedad son los mismos. El amor es el eje central de la construcción de la comunidad. La cultura es la expresión de esa comunidad. La forma en que vive una comunidad, su tiempo histórico. De ahí entonces que a lo largo de este ciclo lo que hemos intentado ver es cómo se vivía, o se vive, o debemos vivir la cultura en nuestra realidad argentina. Hacemos un corte, una quebrada. Bueno, en esta segunda parte, en primer lugar agradecerle la atención que me dispensaron. Uno en la cara de las personas ve si se enganchan o no con lo que uno va tratando de transmitir. La verdad que me he sentido muy satisfecho de la atención que me brindaron ustedes. Quería cerrar esta charla, no sé si después corresponde preguntas o no, pero ¿cuáles son las verdades fundamentales que Juan Pablo II transmitió a lo largo de su pontificado y que se entroncan con las verdades fundamentales de nuestra identidad cultural? La primera verdad es que la persona es un ser moral en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la base de la dignidad del ser humano está en su propia identidad personal. El peronismo lo que ha hecho es desarrollar la identidad personal de cada uno con sentido solidario, es decir, aquello que decíamos al principio, el yo se realiza en el nosotros. Entonces, lo primero que hay que tener es conciencia de nuestra propia identidad, conciencia de nuestro propio deber y de nuestro propio derecho. En el pontificado de Juan Pablo II, él afirmó en el año 1982 lo siguiente: la cuestión social es y seguirá siendo global, por así decirlo, desde el momento en que afecta a cada una de las personas humanas en particular,
y a todos los hombres en conjunto. Afecta al hombre en su naturaleza profunda y en su existencia. El hombre mismo debe constituir la inspiración profunda y la fuerza dinámica para buscar soluciones adecuadas a los problemas de la sociedad. El hombre sigue siendo el criterio decisivo para un mundo que pretende construirse en la justicia y la paz. Esta es la visión global de la persona humana. Es decir, que en el fondo, cuando hablamos de la identidad cultural y de todo este curso que hemos trabajado, lo que estamos profundizando es nuestra antropología. La lucha cultural en la actualidad y en los años que vienen es una lucha por cuál es la antropología que está subyacente en cada una de las culturas y de las sociedades en las cuales estamos interrelacionados. La otra afirmación que nos queda presente por convicción, por experiencia y por promesa dada a la Virgen, a cada uno de nosotros, es que el maligno no ha tenido nunca la última palabra. Dicho en otras palabras, el bien siempre ha vencido al mal. Otra idea fundamental en Juan Pablo II es que para restaurar el alma de la nación, y lo que decíamos aquí era su cultura, para salvar nuestra cultura, él ponía eso como la condición previa a la resurrección política. La política se construía a partir de esta soberanía fundamental que era la cultura. Y para Juan Pablo II, y creo que para muchos de nosotros, la identidad cultural más profunda del ser humano se expresa en la religiosidad popular. Cuando veníamos para acá paramos en el santuario de la Virgen de San Nicolás. Los santuarios son los lugares donde se expresa con mayor fuerza la identidad de nuestro pueblo, porque es el vínculo más profundo entre lo eterno y nosotros. Nosotros tenemos un destino de eternidad, somos inmortales, pero la conciencia de esa inmortalidad se va alcanzando en la medida en que nos relacionamos con la religiosidad de nuestro pueblo. Por eso, a lo largo y ancho de nuestro pueblo, los santuarios son los lugares fundamentales donde se reconstruye la cultura. Cuando digo se reconstruye, no solo se refresca, sino también se actualiza, porque la cultura es una respuesta a la realidad, no es un valor del pasado. Y es una respuesta basada en esta antropología que estábamos hablando, y que en nosotros y en el peronismo se engancha ya con Dante, con la cultura latina y todo lo que ustedes ya recibieron a lo largo de este curso. El objetivo de la vida cristiana, decía Juan Pablo II, es convertirse en Dios por participación. ¿Y cuál es nuestro destino final? ¿Cuál es nuestra felicidad última? Ver a Dios cara a cara. Ese es nuestro destino final, ya sea como peronistas o como cristianos, que para mí es lo mismo en el caso. Y esto lo decía San Juan de la Cruz, y cito a San Juan de la Cruz porque Juan Pablo II hace su tesis doctoral en filosofía sobre San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz fue un místico español, el místico español sobre el cual se construyó la evangelización de América, lo que ustedes ya vieron en algunos de estos cursos. Y esto obligó a Juan Pablo II a estudiar castellano, porque la única forma de entender correctamente a San Juan de la Cruz era entenderlo desde su lengua original. Y al estudiar una lengua se estudia una cultura, esto lo sabemos muy bien. Por lo tanto, en la medida en que Juan Pablo II se identificó siendo estudiante universitario con el castellano, fue aprendiendo también lo que significa la lengua castellana y la cultura hispana y latinoamericana o americana. Decía también Juan Pablo II que la vida es un constante desarrollo hacia lo que es mejor
si no existe estancamiento en nuestro interior. Lo que estamos haciendo aquí, en el fondo, es una obra a favor de cada uno de nosotros, pero también es una obra a favor de la comunidad, porque nuestra vida es un constante desarrollo, siempre y cuando apostemos a que no nos estanquemos. Y es el otro el que me tiene que ayudar a no estancarme, es el otro el que me ayuda a crecer. También Juan Pablo II decía una verdad peronista: la medida de la verdad es la realidad. En otro sentido decía: la condición humana lleva implícita la entrega de uno mismo al servicio de los demás. La existencia humana es siempre coexistencia, el encontrarse bien con los demás. Es la ley del don de sí. Es lo que hablábamos al principio cuando yo les decía lo del tiempo. Cuando ustedes dan su tiempo, dan de sí, dan lo mejor de sí, porque dan la única riqueza que tienen y que no se puede recuperar. Las otras riquezas se pueden perder y volver a recuperar, pero el tiempo ya no vuelve. Por lo tanto, la condición humana lleva implícita la entrega de uno mismo al servicio de los demás, y esto es la solidaridad. La solidaridad, decía Juan Pablo II, es la principal actitud auténtica hacia la sociedad en la que la libertad individual se utiliza para servir al bien común. Y la comunidad se sostiene en los individuos a medida que se desarrollan hasta adquirir la verdadera madurez humana. En términos de pueblo y de persona, para hacer una relación con el curso, nuestro pueblo pasó de la dependencia a la independencia, o a la liberación, que es la primera etapa de todo ser humano y de todo pueblo constituyéndose como pueblo, la lucha por ser sí mismo y forjar su propia identidad. Pero la segunda etapa de construcción de un pueblo y de construcción de una persona es cuando esa libertad, esa independencia alcanzada, se transforma en interdependencia o en solidaridad. Por eso decimos que la virtud más importante en el peronismo y en el cristianismo es el amor, porque es el momento en que esa persona es libre, y el amor es una actitud libre. Esto es lo que quiero recalcar. Solamente hay solidaridad, solamente hay amor cuando yo elijo eso que estoy haciendo. Esa es la libertad. Lo demás es la ley o los papeles, pero nada garantiza que en la ley y en los papeles haya amor o haya libertad. Por eso Perón hablaba que en la comunidad organizada era una organización, una construcción de una sociedad basada en hombres libres que se entregaban unos a otros en la solidaridad y en la lucha por la justicia social, que son las herramientas para construir esa comunidad. Estoy saltando algunas cosas. Decía también Juan Pablo II que el destino está en nuestras manos. ¿Se acuerdan lo que dije del destino, no? El destino es conocer la voluntad de Dios y realizarla. Una vez tomada una decisión, no hay que inquietarse por lo que pudiera haber sucedido, ya que Dios está al mando de la historia. Y esto es la providencia. Ya lo decía Fierro, donde no hay casualidad suele estar la providencia. Y la providencia es la presencia de Dios en la historia. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos experiencia de esto, de la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestra historia personal, ya sea a través de un acontecimiento particular, ya sea a través de algún compañero que encontramos a lo largo de la vida, y nos manifestó en los hechos la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso todos somos hombres de la providencia si ayudamos a los otros. Y para el otro nos vamos a convertir en la cara visible de Dios, que también es lo que decía un autor sobre Napoleón. Napoleón es la providencia hecha persona. Bueno, para nosotros Perón y Evita fueron la providencia hecha persona. Era la cara visible de Dios en la vida cotidiana. Cada uno de ustedes y yo mismo tenemos obligación de ser la cara de Dios
en la vida cotidiana. La hermenéutica para interpretar la historia, decía Juan Pablo II, el designio de la providencia está exento de cualquier casualidad. De hecho, el acontecimiento central de la historia humana, la venida de Cristo al mundo, divide en dos el curso de la historia, antes y después de Cristo. Sin embargo, para los cristianos, el carácter central de Jesús no es meramente cuestión de medir el paso del tiempo. El Verbo hecho carne es el auténtico protagonista de la historia y de la historia de la redención, siempre operante en el devenir, a menudo intrincado de los acontecimientos humanos. Es la clave hermenéutica definitiva de la historia. O sea, nosotros leemos la historia desde Cristo. A largo plazo la cultura impulsa la historia y es el componente más poderoso de la cultura, la religiosidad popular, la religión. No estoy hablando de la estructura jerárquica ni estoy hablando de la institución solamente, estoy hablando de cómo un pueblo se relaciona con su Dios. Porque no hay pueblos ateos, habrá personas ateas, pero en la historia de la humanidad no hay ningún pueblo que haya sido ateo. Ni la Unión Soviética fue atea en la práctica. El ser humano necesita encarnarse para la comprensión de sí mismo y su relación con el mundo. ¿Qué es encarnarse? Atahualpa Yupanqui decía: el hombre es tierra que anda. Encarnarse es identificarse con la cultura de su pueblo. Perón en Conducción Política dice: nadie puede conducir un pueblo si no lo entiende, si no tiene alma de pueblo, si no tiene espíritu de pueblo. El espíritu de pueblo se manifiesta en compartir los valores y la identidad cultural de ese pueblo en el cual vivo y en el cual Dios me puso para cumplir una misión. Decía también Juan Pablo II, la conciencia social es el alma de las democracias. Si no hay conciencia social, no hay democracia. Y decía concretamente, hay que poner particular cuidado en la formación de una conciencia social a todos los niveles y en todos los sectores. Cuando arrecian las injusticias y crece dolorosamente la distancia entre pobres y ricos, la doctrina social de la Iglesia debe ser un precioso instrumento de formación y de acción. Para construir una sociedad más justa y más digna del hombre, es necesario un gran empeño en el ámbito político, económico, social y cultural. Pero esto no basta. El empeño decisivo tiene que dirigirse al corazón mismo del hombre, la intimidad de su conciencia, en la que toma sus decisiones. Solo en este nivel el hombre puede obrar un cambio verdadero y profundo y positivo de sí mismo. Esta es la premisa irrenunciable para contribuir al cambio y la mejora de toda la sociedad. En términos peronistas, Perón hablaba siempre que la educación y la formación de la persona tenía que ser dirigida a formar y desarrollar buenas personas. Porque si no era darle herramientas a una persona que iba a hacer el mal y no el bien. La solidaridad significa uno para el otro. El principio de solidaridad requiere que los intereses particulares se sometan al interés general. Una democracia que no reconoce ningún principio moral trascendental es la única manera... en una democracia que no reconoce ningún principio moral trascendental, la única manera de solucionar los conflictos es el ejercicio de la fuerza bruta. La oración no solo es necesario para obtener la gracia de Dios, sino que es esencial para leer con precisión los signos de los tiempos y en la planificación de los programas que correspondan a esos signos. La clave para resolver los conflictos económicos, políticos y culturales e ideológicos está en la justicia. La justicia social en la visión cristiana constituye la base, la virtud clave
el valor fundamental de la convivencia sociopolítica. Las diferencias culturales son diferentes formas de responder a la pregunta sobre la existencia humana y el misterio de Dios. Para nosotros, la esperanza centrada en Cristo es la verdad de nuestro mundo. El optimismo es meramente psicológico. La esperanza es una virtud que se deriva de la fe. La fidelidad a las raíces es siempre creativa, y acá estamos hablando de lo que hemos hecho en este curso. La fidelidad a las raíces significa, por sobre todo, la capacidad para crear una síntesis orgánica entre los valores perennes confirmados por la historia y el reto del mundo de hoy. De esto se trata este curso: confirmar los valores permanentes que hemos recibido de nuestra historia y dar una respuesta a esta realidad que nos toca vivir. Y finalmente, cuanto más atroz es el sufrimiento, decía Juan Pablo II, mayor es el grado de purificación. ¿Se acuerdan lo que dijimos de las etapas de desarrollo de un pueblo para Juan Pablo II? Cuanto más dolorosa es la experiencia, mayor es la esperanza. Y los viejos del 55 a mí me hacen recordar mucho esto. Especialmente lo veía en mi padre. Como les dije, mi padre era peronista. Pero en el 55, en el 56, en el 57, cuanto más dolorosa era la experiencia, mayor es la esperanza. Todo lleva su tiempo, decía Juan Pablo II. El tiempo corrobora las ideas y los proyectos, por lo que no debemos acelerar ni forzar artificialmente el proceso. Y finalmente quería cerrar esta meditación en alta voz, si se puede llamar de alguna manera, o esta forma de cantar, con una poesía de Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía una virtud que yo no tengo: era poeta. Y la poesía es un don muy especial para transmitir los sentimientos y las verdades más profundas. Hace muchos años él escribió una poesía que a mí me hace recordar al Heptamerón de Leopoldo Marechal, y se llama Cuando pienso la patria, y con esto ya cierro mi intervención de hoy. Decía así: la libertad hay que conquistarla permanentemente, no basta con poseerla, llega como un don, y la lucha llega como un don, se conserva con la lucha, y la lucha está escrita en páginas ocultas y sin embargo evidentes. Pagas con la libertad con todo tu ser. Llama entonces libertad a eso. Pagando puedes poseer siempre de nuevo. Con este pago entramos en la historia. Recorremos todas sus épocas, por donde pasa la división de las generaciones, entre los que no han pagado bastante y los que tuvieron que pagar más de la cuenta. ¿Y nosotros, de qué lado estamos? La historia cubre las batallas de la conciencia con un manto de acontecimientos, un manto tejido de victorias y derrotas. No las encubre, las destaca. El débil es el pueblo si acepta su derrota, olvidando que fue llamado a velar hasta que llegue su hora. Y las horas vuelven siempre en la órbita de la historia. He aquí la liturgia de los hechos. Velar es la palabra del Señor y la del pueblo, que hemos de aceptar siempre de nuevo. Las horas son salmodia de conversaciones incesantes. Vamos a participar en la Eucaristía de los mundos. Tierra, que siempre serás parte de nuestro tiempo,
Alentados por una nueva esperanza, iremos a través del tiempo hacia una tierra nueva. Y a ti, tierra antigua, te llevaremos como fruto del amor de las generaciones que superó al odio. Muchas gracias.